Ricardo, para sacar al país adelante en materia económica y superar la crisis, es indispensable, aunque esto parezca una quijotada, el aporte de todos, no discriminar. Y en este sentido, en una economía como la nuestra, es fundamental la participación del sector privado. Yo sé que hay mucho prejuicio, y en algunos casos críticas justificadas por la conducta que mantuvo sectores del empresariado con respecto a las conspiraciones, a los golpes de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente picada de culebra que le teme pues a que el empresariado empiece otra vez con esas tareas, con esas actividades. Pero indudablemente que uno observa que está emergiendo un nuevo empresariado en el país, ¿no? Sobre todo en el interior, ¿no? Gente pujante, gente joven, gente nueva, gente que no tiene prejuicios, ¿no? Y me parece que cuando se tiende el puente hacia ese sector, como lo está haciendo, por ejemplo, Aristóbulo y muchos otros que están participando en esas mesas de diálogo, se está acertando con una política, ¿no? De diálogo, de integración, de participación activa. Eso es muy importante en este momento. Tú que estás muy cerca del problema, del tema, y has participado de esas reuniones, ¿qué puedes decir al respecto? Sí, fíjate, ese es un paso bien importante. Y yo diría que este paso va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que se quiere hacer desde el área política y los políticos de la reconciliación, eso no. Ahí hay un encuentro entre nuestro gobierno y el sector empresarial, que acude ese sector empresarial al llamado que hace el presidente Nicolás Maduro: venga empresario, el que quiere el país, el que quiere trabajar por Venezuela, el que es empresario. Después puedes connotarlo de otra manera, si es nacionalista, pero es empresario en este momento. Y se acercaron. Hay muchos empresarios incorporados a la actividad, expresan su opinión, evalúan las políticas como se vienen aplicando, sugieren la adopción de medidas, de correctivos, para que se agilicen la aplicación de las mismas. Son oídos. Y yo puedo decirte, en el caso de la región de la que yo estoy y soy diputado, nosotros tenemos una zona industrial en La Fría, y uno se encuentra con empresarios jóvenes que están allí produciendo, dedicados a producir, que para ellos la palabra crisis y desesperanza no existe. Ellos creen en Venezuela, están aquí en Venezuela y están produciendo, buscando las formas, inclusive, José Vicente, de crear procesos de producción que utilicen materia prima nacional. Te puedo poner un ejemplo de uno que producía lo que llaman la cotufa caramelada. Eso se hace con maíz importado. Bueno, cuando no se puede importar maíz porque no hay divisa, comienza a desarrollar el maíz nacional y comienza a producir. Igual empresas que recuperadoras de papel para producir cartones para huevo. Empresas que reciclan plástico para producir mangueras para los sistemas de riego. Recuerda que nosotros somos una región montañosa y los sistemas de riego son a través de mangueras. Y creen y siguen y están aquí y acuden, yo los convoco y van y creen en Venezuela. En el área de la frontera, productores de calzado también tienen toda la presentación de un proyecto para incorporarse. O sea, se ha aprendido en el empresario, aquel que es del esfuerzo del trabajo, que nosotros los conocimos mucho. Yo conocí muchos empresarios en el área industrial. O sea, Vicente, yo fui profesor de Economía y Política Industrial en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Economía, y siempre trabajé con empresarios, pequeños y medianos empresarios, también grandes empresarios, que lo que estaban era para producir. Y bueno, ese grupo de empresarios están en esa tónica, en esa disposición. Están en esa disposición. No solamente en el área industrial, también en el área de la agricultura, la ganadería, las aves ponedoras, con mucha dificultad,
pero con una gran esperanza de que nosotros vamos a salir adelante con el trabajo de todos. Algunos economistas están pronosticando un default para Venezuela. Eso no es verdad. Ese es lo que ellos quisiesen, de que Venezuela fuese declarada, o sea, declarase en default. ¿Por qué? No, porque, bueno, hay toda una política exterior enemiga hacia Venezuela y ha habido problemas, José Vicente, en los organismos internacionales, en los sistemas financieros internacionales, para que nos califiquen y podamos tener acceso a financiamiento exterior. Hay toda una intencionalidad política de agobiarnos. O sea, ese bloqueo que se vio en Cuba se ve en el propio siglo XXI, pero con otras modalidades que surten efectos y tienen efectos muy dañinos para la economía nacional. Bueno, sin embargo, nuestro gobierno, que está ahí en proceso de discusión, de definición de cómo se puede ir a una reestructuración de deuda. Eso lo hace todo el mundo, todos los países del mundo, en unas situaciones de difícil ir a obtener financiamiento. Nosotros estamos obteniendo apoyo de países, de amigos, de la China, de la India, de Brasil, de Rusia, del Irán. O sea, otras fuentes, otras regiones, gracias a esa concepción del presidente Chávez, la multipolaridad, que están colaborando con nosotros para que salgamos adelante. Tú que estás en el escenario parlamentario actual, ¿consideras que las leyes que promueve la MUD a través de la mayoría que tiene en el Poder Legislativo favorecen la recuperación del país? Fíjate, hasta ahora ellos lo que han hecho es aprobar leyes. Ellos dicen que fue su oferta electoral de las leyes de la reconciliación y el perdón, que lo aprobaron, fueron inmediatamente a permitir que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que ellos la atacaron muchísimo, y el proponente de la ley, que fue Julio Borges, todo el tiempo atacó la Gran Misión Vivienda de Venezuela, están proponiendo eso. Hay otras leyes que no resuelven el problema de que estamos. La misma no aprobación del decreto de emergencia económica demuestra que ellos no tienen la intención de que resolvamos ese problema, porque ellos están conscientes que al nosotros resolver ese problema, nosotros avanzamos y podemos ir a contrarrestar la intencionalidad de ellos, que es, como lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, salir del presidente Nicolás Maduro del gobierno en los próximos 6 meses. Ya llevan 3 meses. Y hay que decirle a que cuando él dice salir del gobierno de Nicolás Maduro, no es solamente Nicolás Maduro, es el proyecto bolivariano. Somos todos los que estamos apoyando eso. Y por eso pero ellos tratan de nada más ubicarlo en la figura del presidente, pero es todo el proyecto. Entonces, ellos atacan por el lado de la política sin apoyar lo que es la instrumentación de aspectos jurídicos, legales, legislativos, de impulso a la actividad productiva. Sin duda que hay una planificación de extremar la violencia, llevarla a la calle, acentuar la inestabilidad del país, porque están seguros de que eso incide en la paralización de la recuperación económica, ¿no? Sí, ahí se ve la intencionalidad de todas las leyes que ellos están proponiendo. ¿Tú qué percepción tienes de la llamada confrontación de poderes? Yo diría, José Vicente, que estamos en otros tiempos. Si uno revisa, y tú eres una persona de mucha experiencia, el contenido de nuestra Constitución, que se dio en un proceso constituyente que venía de una etapa de los 40 años, que avanzamos, porque Venezuela avanzó en esa concepción de la participación protagónica del pueblo, avanzó y fortaleció las instituciones de los distintos poderes que conforman el Estado de la Quinta República. Bueno, muchas leyes que se desarrollaron para la etapa que tenemos no sirven para que podamos lograr los objetivos en esta etapa.
Y yo creo que de eso está consciente el poder legislativo. Ellos intentaron todos los métodos de tumbar nuestro gobierno. Yo he dicho que leyeron nuestra Constitución, la internalizaron y descubrieron, y fíjate lo que voy a decir, y llegaron a la conclusión que nuestra Constitución no es ni marxista, ni leninista, ni socialista, ni anti esto. Es una Constitución para un país como Venezuela de progreso, de avance, fundamentalmente de desarrollo social. Y dijeron, bueno, aquí está, y comienzan a legislar con base a esa Constitución. Y allí es donde viene la confrontación. En esta situación que estamos viviendo, puede el Estado y el gobierno, por ende, sostener la inversión social que tiene, que es la más importante de la región. Sí, eso lo tenemos que, y yo estoy seguro y comparto. Nosotros logramos avances en lo social, y logramos los avances en lo social producto con la buena utilización de la renta petrolera, porque ve el concepto del presidente Chávez, lo social, el ser humano, ¿verdad? Y como lo dijimos al principio, lo trajimos acá. Bueno, con el nuevo modelo productivo, nosotros tenemos que garantizar que esos logros que se obtuvieron en lo social, con esta producción, que es un concepto distinto a la renta, porque vamos a producir con la coexistencia, diríamos así, de un sector privado, de un sector social, de un sector mixto, todos produciendo, tenemos que garantizar esos logros sociales. Es decir, tenemos que aplicar lo positivo de la ley orgánica del trabajo. Todo lo que tenemos en el orden social, el beneficio social de nuestra gente, con la producción material interna de bienes y servicios. Para finalizar, Ricardo, el país está abrumado por el mensaje pesimista. Hay una campaña brutal, bestial, nacional e internacional, para desanimar al venezolano, para desarmarlo, para que sucumba ante las dificultades. Por eso yo le atribuyo una gran importancia a las voces que hablan en términos positivos. Tú que eres un luchador de muchos años, tienes una experiencia. ¿Ves razones para ser optimista o pesimista en este momento en el país? Mira, optimistas, ¿no? Pero un optimismo objetivo, pudiéramos llamarlo, porque tú puedes ser optimista subjetivamente, objetivamente. Nosotros que vivimos en una región productiva, en donde vemos la riqueza generada por la producción, hablo de la región de montaña, que son nuestros agricultores, y que observamos empresarios que lo que han hecho su vida, sus padres y sus hijos, es trabajar. A eso llamamos. Y tenemos una juventud, José Vicente, que las tenemos que ganar, que se están formando en todas nuestras universidades públicas, privadas, en nuestras universidades bolivarianas, para que se incorporen, porque no hay mejor país que Venezuela. Hay mucha gente que se ha ido a otros países y cuando se dan cuenta cómo es la cosa en esos países, se regresan, porque se han regresado. Aquí tenemos espacio, aquí cabemos todos, pero tenemos que querer al país, tenemos que aceptarnos, o sea, aceptar que tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aceptar que hay un grupo político chavista que es importante, que hay unos empresarios que tienen sus inclinaciones, unos empresarios privados, aceptar que existe una oposición que tiene una fuerza, eso hay que reconocerlo, una fuerza política. Bueno, pongámonos todos de acuerdo y tenemos un mejor futuro. Yo soy ferviente creyente en eso. Fíjate, en un caso particular de nuestra región, que es la frontera, yo soy
optimista que la paz en Colombia nos va a favorecer enormemente con respecto a Colombia. Que las transacciones que vamos a dar Venezuela-Colombia son mucho más transparentes. Claro, eso no es de manera inmediata, porque hay grupos interesados en que las situaciones sigan siendo así. Pero sí, en el mediano y largo plazo nos va a favorecer, nos vamos a favorecer mutuamente. Y así con los otros países. Y si eso es posible hacia afuera, a lo interno también. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales.